Bueno, y ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y en el día de hoy nosotros tenemos una persona muy entendida, muy que conoce al dedillo el problema de las industrias MIPIMES de la República Dominicana, y tenemos aquí con nosotros al licenciado Ramón Porfirio Báez, que es el presidente de la FAI, de la Federación de Asociaciones Industriales. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Manuel. Tenemos por aquí a José también, que está preparando ahí para hacerle una cuanta preguntas. José en el otro programa parecía Un jeque árabe. un francotirador con la pregunta Ah. que hacía. Eh, No, aquí lo tratamos bien. Usted eh, sabe que sí. Don Ramón, el aumento de las materias primas a nivel mundial, ¿qué efecto está produciendo aquí en nuestro país con relación a las industrias, básicamente? Mira, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y eso afecta no solamente a las pequeñas, medianas, pero también afecta a la gran industria. Y de repente también eso se traslada al consumidor. Entonces, hay dos factores. Una fue la disrupción en la oferta, que a veces es peor que el aumento de los precios, porque cuando tú tienes aumento de precios, tú puedes proyectar, pero cuando tú tienes una interrupción del flujo de materia prima, entonces ya tú no te puedes proyectar y tú tienes una dislocación de cómo fue o una distorsión de cómo fueron los patrones de consumo de la gente, porque estuvimos cerrados desde marzo y abril. Lo que la gente normalmente consumía, no lo consumió y consumió otras cosas. Si tú tenías inventario para un tipo de producto, quizás ese tipo de producto tú lo tienes en inventario todavía, pero se te consumió una materia prima que casi no se consumía, pero por estar trancado en la casa, La comida, por ejemplo. sí, consumiste otro tipo de producto tú en tu casa, y eso se traslada a toda la cadena hacia atrás de producción. ¿Y por qué existe el problema del entaponamiento de los contenedores y los productos de Asia? Mira, con el cierre de China, de una parte de China, comenzaron a llegar contenedores hacia Europa, pero cuando terminaron en Europa estaban cerrados. Entonces Europa no estaba... Eso fue el año pasado. Comienzo de este año. En Europa, durante el año pasado se fueron acumulando contenedores, las fábricas europeas estaban cerradas, los grandes mercados no consumían y no podían montar, no había carga para montar esos contenedores para devolver hacia China otra vez. Acuérdense que China es el gran suplidor de materia prima y también uno de los grandes consumidores. Es la fábrica del mundo, la fábrica del mundo. Correcto, entonces todo eso se dislocó, quedándose cualquier cantidad de contenedores en almacenamiento en los puertos, y de repente en China no había contenedores para cuando se reactivó la economía en los diferentes países, que nos fuimos reactivando, fuimos abriendo, fuimos demandando materia prima y bienes terminados, pero no habían que mandarlo. ¿Qué va a pasar ahí en ese caso? Porque estamos hablando de que los inventarios de las empresas, usted me dice, ya se consumieron. Entonces, vamos a seguir comprando materia prima cara, eso va a seguir produciendo aumento de precio en los productos. Sí, definitivamente. Y para concluirte, sobre mojado llueve, vino el tema del barco, el Evergreen, en el canal de Suez, eso también taponó, y eso creó otro tipo de situación. Sí, no hay forma de evitar que haya aumento de precio de las materias primas hoy, y no hay forma de evitar, ni el gobierno, ni los industriales, ni los comerciantes pueden evitar el aumento de los productos que consumimos, porque las materias primas no las controlamos nosotros. Nosotros no somos una nación independiente. Inclusive en naciones independientes como Estados Unidos, como hay tanta demanda de ciertas materias primas, que si la soya, que si el maíz, esos productos subieron de precio.
¿Mm? Entonces, al subir de precio, internamente también tienen una subida de precio, lo que implica una inflación de carácter externo, ¿ok? No es producida por una aceleración O por un mal manejo. o por un mal manejo aquí. De hecho, aquí lo que se puede hacer es contener o bajar un poquito la tasa de cambio, pero el gobierno o el Banco Central tiene una capacidad limitada de hacer eso. Lo único que aguanta la inflación en República Dominicana es la tasa de cambio. Si tú tumbas la tasa de cambio, los precios bajan en pesos. Sí, pero también entonces bajaría la disponibilidad de dólares en No. el Banco Central, ¿o no? No baja al revés. Aún- Bueno, sí, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado para Claro. cosas, pero ahora mismo tiene un excedente. Pero bueno, el tema es que el único factor que se tiene para poder manejar ese asunto de los aumentos de materia prima es la tasa de cambio. Esa es ¿Ok? la única, Es la única herramienta que la única está herramienta que tiene el en el Estado para arsenal. hacer eso. Y eso no lo puede hacer porque eso trae otro problema por otro lado. ¿Te Pero entiendes? y esa parte que la gente siempre acusa a los gobiernos de los aumentos de precios en los productos. Mira, los aumentos de precio de los productos tienen su causal en distorsiones en los mercados. ¿Ok? Como es el caso de En ahora. el caso de ahora lo distorsiona un exceso de demanda, una falta de oferta, una subida de precio. Cuando tú traduces eso al mercado local, ¿ok? Vamos a suponer que no hay factores externos, estamos en una parte estable. La naturaleza de muchos de los grandes negocios de República Dominicana que son manejados por 2 o 3 empresas o 2 o 3 grupos, hace que el mercado dominicano no sea un mercado totalmente libre de flotación, donde las fuerzas del mercado, ese capitalismo feroz, no lo deja funcionar, no funciona. Y entonces en algunos sitios el Estado se mete a meter la cuchara, a dar una serie de incentivos que no debe dar, a dar una serie de permisos de importaciones que no debe dar, y esas intervenciones del Estado distorsionan más los mercados. Acuérdense del ajo, señores, porque es que Sí. tenemos memoria corta. Había ajo por todos lados, pero aquí estaba caro. ¿Por qué? Porque alguien tenía la llave y la estaba controlando. Es cierto. es Entonces, exactamente cierto. Ahora hay lo ajo mismo hasta pasa. en 50 pesos. ¿Tú me entiendes? Y si te pones a guardarlo, se te daña. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, cuando el Estado interviene, daña la cosa. El Estado no es negociante, el Estado no conoce el capitalismo. Normalmente son tecnócratas, normalmente tienen unos pensamientos, unas escuelas económicas donde el Estado tiene que tener control. Pero muchas veces el Estado tiene que acudir a ese sistema de las importaciones para hacer que muchos productos aquí, por ejemplo, aquí los aceites. Aquí nosotros producimos aceite, aquí yo creo que no es motivo para que el aceite se haya disparado al precio que se encuentra en este momento. Pero no es que producimos. Perdón, aquí solamente se produce aceite de palma africana. Exacto. Porque aquí ya ni el Y una maní, partecita. el maní que se sembraba no se siembra. Aquí no se siembra maíz. Aquí no se siembra soya. Sí, pero acuérdese. Aquí el único aceite que se produce es el aceite de palma. De palma Aquí africana. importan aceites, los empacan y los venden. Y ya como los supermercados están importando sus propios aceites directamente, ni siquiera lo estamos empacando aquí. Una pregunta, Ramón. El efecto del aumento de esas materias primas, ¿cómo está ahora mismo la industria en cuanto al capital y a la disponibilidad de los productos que produce, ¿no? Uno de los efectos que tienen estas distorsiones, estos aumentos tan pronunciados de precios, es la descapitalización del sector productivo. ¿Por qué? Porque te demanda más dinero. Lo primero que hacen los fabricantes, si tú tenías crédito, o sea, los suplidores internacionales, es que te quitan el crédito. Si antes tú podías colocar la orden y la pagabas el día que salía la mercancía que te la despachaban, o una semana antes de despacharla, de repente tú la tienes que prepagar para que te pongan en el turno. Ya de repente necesitas más capital de dinero, más capital para trabajar.
Cierto. ¿Tú entiendes? Entonces ya comenzamos con la baraja cargada del lado de la demanda de capital. ¿Y cuáles Entonces, se ven más afectados? ¿Los grandes, los medianos o los pequeños? Mira, el grande tiene la ventaja que tiene acceso al crédito. Fácilmente, ya tiene sus líneas de crédito, ya tiene sus temas establecidos. Nadie se va a fijar que le fue mal en la pandemia. De hecho, a muchos de los grandes de los sectores industriales le fue muy bien en la pandemia. La cantidad de empaque plástico que se vendió, la cantidad de latas que se vendieron, es una señal, es un indicativo de que la parte de empaque, el cartón también, la parte del empaque le fue bien. Si a la parte del empaque le va bien, a la industria nacional le fue bien. Esa situación que usted plantea. Entonces, perdón, eso le da accesibilidad al crédito. Sí. Esa situación que usted plantea con relación a los inventarios, ¿está sacando a muchos comerciantes de los mercados ahora? O hay industriales. Bueno, lo que pasa es que el industrial se ve más afectado porque el ciclo de compra a cobro es más largo. El comerciante, que lo único que hace es comprar y revender, tiene la posibilidad de comprar y revender todos los días, porque le compra a alguien y va ajustando. El industrial no puede, el industrial tiene que importar la materia prima, prepagarla, importarla, producirla, venderla y después cobrarla. Y en eso se pueden ir hasta 6 meses. Sí. Entonces, el comerciante puede coger la venta del día, literalmente todo lo que le entró por caja en el día de hoy, puede ir mañana, comprarlo en el almacén general, en el almacén grande o en la industria local y venderlo. Entonces no tiene riesgo del costo del inventario o descapitalizarse porque le subieron los precios, porque él va ajustando todos los días, va comprando y va ajustando, va comprando y va ajustando, y logra un ciclo, una repetición o una rotación, que es lo que se llama, y de esa forma se puede defender. El industrial no puede defenderse. Ramón, ¿cuáles productos han tenido mayor incremento en los precios? Los alimentos, los empaques, ¿cuál es el que tiene? Es una combinación, porque todos pagan transporte. De repente, si traemos de China, subieron al doble o al triple los fletes. Si traemos de Estados Unidos, ha habido un aumento, no es que se ha quedado bajito el flete de Estados Unidos. Si traemos desde India o desde Turquía, tenemos aumentos en los fletes. Entonces ya tú tienes componente flete que es igual para todo el mundo. Entonces de repente tú tienes un producto nacional agrícola que necesita gasolina para motobomba o combustible, que necesita productos agrícolas. Lo que pasa es que ahí casi no se nota inmediatamente, ahí se nota con un retraso del tiempo de la cosecha. ¿Y los plásticos, por ejemplo? Los plásticos han subido porque son derivados del petróleo. Tienen que subirlo. Un problema que tienen los productores de plástico aquí es que los que utilizan esos empaques no le quieren pagar. Pues de repente esa gente se va a ver contra la espada y la pared. Van a decir, o tú pagas este precio y me pagas de contado, porque ese es otro que el crédito desaparece. Y las industrias, cuando están cortas en materia prima, priorizan su clientela. El que le paga bien, a ese le ponen atención, a ese le ponen las órdenes. Ramón, se está planteando la idea, incluso salió del mismo presidente, de un posible aumento de salario, como una forma de mover la economía. ¿Ustedes son partidarios de eso en estos momentos? Sectores empresariales ya también se han manifestado. Mira, en ese sentido. Yo me niego a hablar de nada que tenga que ver con el tema salarial hasta que el ministro de Trabajo imponga la ley y la sentencia de la clasificación empresarial. Yo no quiero dar una opinión. Vamos a volver con ese relajito. Eso no es un relajito, eso es una falta a la ley, es una violación de la ley. Hoy día, todo lo que tiene que ver con salario, la resolución 2219 no vale. No solamente eso, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que es de ejecución inmediata porque fue por vía de un recurso de amparo, obliga
a utilizar la clasificación no solamente en los no sectorizados, obliga a imponérsela, la clasificación, a los sectorizados. Pero no lo quieren hacer y sí, vamos a regresar. ¿Por qué? Porque la micro y la pequeña no pueden aguantar el mismo salario mínimo de la gran empresa, que eso es lo que pasa hoy. ¿Ok? Por la forma que estaba redactada la resolución, violando la ley 488-1008. Vamos a tener que traer de nuevo a Ramón y te vamos a invitar, si es posible, la próxima semana o la siguiente, porque nos interesa en sumo grado hablar precisamente sobre el tema salarial. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos acompañado. Yo lo trato bien. Soltaste un misil al final. Señora, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.